del país. Por ejemplo, remodeló la vía Apia, engrandeció el puerto de Ostia, la fuente principal de suministro para la capital de las 7 colinas, y no se olvidó de Hispania, claro, pues se rehabilitó la Ruta de la Plata, desde Mérida Augusta hasta Astúrica Augusta, esto es, desde Mérida hasta Astorga, esa ruta esencial para los transportes y mercancías de la península. Se crearon monumentos insignes, como por ejemplo el acueducto de Segovia o el puente de Alcántara en Cáceres. La verdad es que en Hispania agradecieron muy mucho que un emperador proveniente del territorio peninsular ibérico llegase al trono imperial, porque desde luego Hispania floreció como nunca. Y también muchos hispanos fueron a escoltar a su emperador. De ese modo, pues intelectuales, economistas, mercaderes se dejaron ver por Hispania y después en Roma, en lo que ya se empezó a considerar, a llamar el clan de los hispanos. Fue el momento más notable, de mayor relumbrón para los hispanos en el imperio, en la metrópoli imperial. Muy considerados desde los tiempos de Séneca. Pero en el periodo de Trajano, desde luego alcanzaron las cotas máximas. Algo que se reforzaría notablemente con el sobrino y heredero de Trajano, Adriano. En Roma levantó el magnífico Foro de Trajano, también un mercado, también una basílica inmejorable. Fue un momento luminoso, significativo, creciente. Trajano era aclamado y aún más tras su victoriosa campaña en la Dacia. Nos encontramos en el año 102. La Dacia, la actual Rumanía, era un territorio muy apetecible para los intereses romanos. En la región transilvana, por ejemplo, se encontraban magníficas grandes minas de oro que los romanos ambicionaban poseer. Trajano, en campañas fulgurantes y terribles, en 2 campañas sobre todo, consiguió dominar toda la Dacia. Y esto quedó inmortalizado en una columna que aún sobrevive en Roma y que, maravillosa, de varios metros, 38 metros de altura. Pues ahí se reflejan los momentos, los detalles de toda la campaña en la Dacia. Huelga comentar que en estas campañas militares de Trajano pues siempre le acompañaban magníficas tropas auxiliares hispanas. Cuando la Dacia es conquistada, se crea una frontera, la frontera danubiana, y en ella se acantonan 10 legiones. Buena parte de esos legionarios venían de Hispania. Aquellos hombres, aquellos soldados hispanos acreditaron un comportamiento magistral en batalla. Fueron leales a Roma y en consecuencia recibieron grandes merecimientos, grandes premios. Pero Trajano no solo se fijó en la Dacia, sino también en Oriente. No en vano su sobrenombre de guerra era Pártico. Los partos, los enemigos ancestrales, aquellos que lucharon de forma enconada contra las tropas de Marco Antonio. El objetivo para las legiones de Roma era ahora Oriente. Y Trajano marchó con sus legiones a Oriente para conquistar buena parte de Armenia, de Asiria, de Mesopotamia. Y esto lo cumplimentó con rotundo éxito. El Imperio Romano había alcanzado su máxima expresión territorial. Faltaba organizar las nuevas provincias y en consecuencia Trajano dictó que se crease un aparato burocrático inmenso que mejoró ostensiblemente el buen rendimiento de las provincias. Roma era más grande que nunca. Pero en su debe también hay cosas que anotar. Por ejemplo, que mediante leyes impidió que los esclavos denunciasen a sus amos. Y también Trajano aseguró que los cristianos siguieran siendo penados. Por cierto, a Trajano le encantaba organizar juegos. Era la práctica habitual del momento. Los gladiadores eran las estrellas de aquel periodo. Miles de hombres luchaban y morían en las arenas circenses. El Coliseo majestuoso era el inmenso recinto, el epicentro de aquella vorágine de sangre y terror.
Bien, pues después de la Dacia, Trajano organizó los mayores juegos jamás vistos. Durante 4 meses, 10.000 gladiadores combatieron, lucharon, sangraron y murieron para mayor gloria de Roma. Gladiadores con diferentes indumentarias, batallas que se recreaban a pequeña escala, fieras que eran rematadas en las arenas del circo, de los anfiteatros. En fin, 10.000 hombres que no corrieron muy buena suerte, muy buena ventura en aquel tiempo de Trajano, el cual pues pretendía que su mandato llegase a la gloria, a la fama universal, y a fe que lo consiguió. Trajano era un hombre alto, musculoso, de muy buena apariencia. Se casó con Plotina, una guapa mujer que le fue infiel todo lo que pudo y con la que no tuvo ningún descendiente, ningún hijo, ningún heredero. Plotina convenció a Trajano para que depositase su mano en Adriano, su sobrino predilecto y, según algunos investigadores históricos, amante secreto de la propia Plotina. En el año 117 después de Cristo, pues casi 20 años después de haber sido proclamado Imperator, Optimus Princeps, Trajano se encontraba sofocando rebeliones en Oriente cuando decidió, al sentirse enfermo, regresar a Roma. Y fue en Cilicia donde la muerte le cogió desprevenido. Fue el 8 de agosto de 117, murió Trajano en Cilicia, lejos de su querida Roma. Sus cenizas llegaron a la capital imperial, a la ciudad eterna, en medio del dolor. Sus queridos súbditos, sus conciudadanos, le dieron los mejores funerales posibles, unas exequias dignas del mejor emperador hasta entonces jamás visto desde los tiempos de Octavio Augusto. Esas cenizas fueron depositadas en la base de la columna trajana, y allí quedaron para recuerdo de todos. Le sucedió, como antes hemos comentado, su sobrino Adriano, un hombre que también se empeñó en proclamar su gloria, un hombre que sembró de murallas, por ejemplo, Britania, esa muralla de Adriano que separó el mundo civilizado conquistado por Roma de los salvajes del norte. Estos emperadores hispanos, la verdad es que dieron mucho fulgor, mucho brillo al imperio, no solo Trajano y Adriano, sino después, en el siglo IV después de Cristo, el propio Teodosio, nacido en Coca, en Segovia, y que tras él, la cosa fue así de fatal. En 395, en enero de ese año 395, el imperio quedó fracturado definitivamente en dos, Oriente y Occidente. En ese mismo año 395 venían al mundo bárbaros que iban a sacudir Roma. Uno de ellos, Alarico I, el magnífico, el gran rey de los visigodos, el primer gran rey de los visigodos, y otro, Atila, nacido en la Panonia, sería considerado el azote de Dios, y algunos llegaron a pensar que las hordas de Atila, los hunos, eran nada más y nada menos que los embajadores del infierno, aquellos que ejecutarían de forma y misericordia a los imperios de Roma. Y algo de razón no les faltaba, Pero esta noche hemos rendido justo y merecido homenaje a una figura insigne que dejó una huella indeleble, imperecedera, en aquellas murallas imperiales. Su nombre, Marco Ulpino Trajano, el itálico, el pártico, el hombre que dio sentido arquitectónico a la novísima Roma imperial. Para él iba este pasaje de la historia. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.